están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre The Idea of You o La Idea de Ti, la nueva película y la más reciente de Prime Video, protagonizada por Annie Hathaway y Nicholas Galitzine, basada en una novela de Harry Styles, que así como escuchaste. Esta es la historia de Solín, una madre soltera de 40 años que comienza un inesperado romance con el joven de 24 años llamado Hayes Campbell, el vocalista principal de August Moon, la boy band más famosa del momento. ¿Será la clara diferencia de edad? ¿O el hecho de que pertenecen a dos mundos completamente diferentes? ¿O el hecho de que Hayes sea el integrante de la boy band favorita de su hija lo que se interponga en este romance? ¿O el amor será más fuerte? Lo averiguaremos. No sé si lo han notado, pero claramente esa no es la primera ni la última vez que se adapta una historia de Wattpad a la pantalla grande. Así que el día de hoy me quiero dedicar a hablar de esto en específico más que otra cosa, a dar mi opinión de esta película, sí, pero centrándome más en el enfoque de qué tan sano es sacar fanfictions de las plataformas para ser adaptadas en múltiples cosas, como lo son pues libros en físico o en este caso películas, series. Me parece curioso que, ojo, no es tampoco la primera fanfiction de Harry Styles que se adapta cinematográficamente, y por supuesto evidentemente no la primera fanfiction en brincar a la pantalla. Recordemos que anteriormente ya habían cosas como por ejemplo 50 sombras de Grey, que por si no lo saben es una fanfiction o surgió como una fanfiction basada en Crepúsculo, que a su vez en realidad Crepúsculo comenzó también como una fanfiction de Gerard Way, el guitarrista de My Chemical Romance. Así que en realidad esto ya tiene mucho tiempo y no es algo como que haya surgido de la noche a la mañana, pero sí llama particularmente que a partir de la creación de Wattpad por ahí del año 2006, esto cambiara completamente la forma de leer y escribir fanfiction. Obviamente no es la única plataforma ni la primera en hacerlo, pero sí la que lanzó a la fama muchas de estas fanfictions que son hoy por hoy muy famosas, incluso bestsellers, y creo que es necesario que conozcan todo este contexto para que entiendan bien el punto de a dónde quiero llegar con todo esto. No me lo van a negar, si estuvieron ahí saben que los primeros años de Wattpad fueron buenísimos, y ahí es donde realmente vemos el poder que tiene una plataforma de este tipo y también el poder que le das a los fans en general de cualquier cosa para hacer esto, hasta no fans, incluso simplemente escritores que quieren llegar hacia nuevos lectores. Y en Wattpad encuentras de todo, desde muy buenas novelas con muy buen léxico, muy buena historia, muy buena trama, hasta cosas bastante oscuras que duelen los ojos de tan solo leer. Wattpad es una plataforma muy libre, pero creo que también esa libertad es algo que puede llegar a volverla peligrosa, sobre todo por el tipo de contenido que puedes llegar a encontrar y a quién le llega ese contenido. Obviamente claro que hay advertencias y tag warnings y restricciones de edad, pero pues uno nunca sabe. A lo que voy es que realmente no hay límites y hay ciertas fanfictions en ciertos nichos y sectores que obviamente destacan más y son muchísimo más populares que otras y catapultan a la fama, como en este caso pues en la sección One Direction, ¿no? Con la novela de After. Y es que a ver, yo creo que el que muchos escritores hayan tenido la oportunidad a raíz de esta plataforma de que sus trabajos sean publicados, tal como sigue sucediendo, incluso ya hay como toda una sección de Wattpad cuando vas a las librerías. La verdad es que sí me parece algo asombroso, porque creo que la mayoría de las personas que escriben en Wattpad pues sí es algo que les gusta, ¿no? El escribir, independientemente de lo bueno o no que sean, pues les gusta escribir, y Wattpad es una plataforma justo que fue creada con ese propósito, no importando cuánta experiencia tengas. Entonces gente que es muy talentosa y que tiene mucho impacto con su novela para después ser publicado por una editorial y después pues saber qué depara el destino, realmente me parece un proceso muy asombroso. Sin embargo también es un tema bastante polémico si se ve desde otro ángulo, porque muchos dirán bueno pues no, realmente no todo el contenido que sale de ahí es excelentemente bueno, por así decirlo. Tal es el caso por ejemplo de After, que no es por demeritar a la autora, pero más allá por, no sé, su léxico o su forma de escribir, la verdad, o sea, sinceramente es una historia bastante tóxica. Entonces entra en juicio
juicio el saber qué contenido es el que realmente vale la pena el sacar de la plataforma a estos nuevos niveles, o el que solo se quede ahí. Y qué tan bueno es realmente que este tipo de contenido brinque de estas plataformas, sabiendo específicamente que, bueno, en esta ocasión estamos hablando sobre fanfictions basados en gente del mundo real, de la vida real, gente que realmente existe, por ejemplo como celebridades, y que en muchas de estas historias son puestas en posiciones bastante comprometedoras, solo diré eso. Es por eso que cambian los nombres cuando son publicados, pero pues obviamente la gente sabe el origen, ¿no? O sea, sabe que es una fanfiction basada en un integrante de One Direction, en este caso. En mi opinión, era cuestión de tiempo para que esto pasara, o sea, para que cosas como After llegaran a ser una realidad. Digo, si se ponen a pensarlo, no me parece tan desatada la idea de monetizar lo que en un inicio fue la idea de una adolescente de, no sé, 15 años, escribirlo y que luego pues llegara a convertirse en esto. Seamos sinceros, si tú eres escritor de Wattpad y el día de hoy alguien llega y te ofrece un contrato millonario justo por esto, o sea, por hacer tu novela un bestseller y luego una adaptación cinematográfica, pues la verdad es que nadie se niega. Y ahora que inmigre precisamente a la pantalla grande o chica, pero que sea de alguna forma una adaptación cinematográfica, y ver hasta dónde puedes llegar con una novela que escribiste cuando tenías 15 años, no sé, en tu habitación en una hoja de Word, realmente es asombroso. O sea, se me hace como de verdad el sueño. Entonces nadie se puede negar a esa oferta, pero el problema que yo le encuentro a estas historias es cuando son problemáticas en sí, o cuando se normalizan muchas cosas que no están bien. No es tanto que estén basadas en gente de la vida real. Por ejemplo, esta pudo haber sido una novela bien basada en Harry Styles o no, o en otra persona, sino, no sé por qué, pero estas historias, la mayoría tienen algo en común, y es que por algo son problemáticas. Cuando salió After, las películas realmente es una locura, porque esas películas están mal por donde sea que las vea, y la relación que se muestra tanto en estas películas como en estos libros, que no he leído, por cierto, es muy abusiva y muy tóxica. Y no sé, me parece que hay cosas en las que sí le doy un poquito la razón a la gente que dice que pues hay fanfictions que debieron de quedarse en Wattpad. Pero por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de The Idea of You, que es una historia muchísimo más tranquila que After, claramente, pues entiendo también el por qué la curiosidad por hacerle una película, porque vaya, o sea, la verdad es que la mera sinopsis es muy interesante, y ver hasta dónde va a llegar la recepción de la gente con esta idea, sobre todo por todo el contexto que hay detrás, que por supuesto que te lo venden como de, oye, es una película basada en una fanfiction de Harry Styles, pero la película ¿se puede llegar realmente a percibir más allá de eso? Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar. Para eso hice toda esta introducción. Más allá de que Nicholas Galitzine personifica a la perfección a Harry Styles en cuanto a acento británico, actitud, lenguaje, modismos, modo de incluso de caminar, de verdad que hace una interpretación increíble. Y más allá de que yo diga, wow, o sea, es que de verdad qué privilegio que Annie Hathaway protagonice una película basada en tu novela. Creo que yo no podía parar de preguntarme el por qué. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Es una película de amor? ¿Está mal lo que vemos en pantalla? Probablemente. No sé, una cosa es segura, y es que obviamente si comparamos es mucho mejor que After en muchos sentidos. Pero ese es el problema, que la comparemos con otra adaptación de fanfic como tal, que no la percibamos como una película individual de género de romance y ya, ajeno a eso. Pero justamente tratando de demostrar mi punto, pues tuve que hacer como toda esta introducción de lo que les hablaba de las fanfictions, para poder hablar de esta película, en donde inevitablemente se clasifica como adaptaciones de fanfictions de Harry Styles. Ya para hablar de la película, la verdad es que desde mi perspectiva no es una historia no tan problemática, o sea, no es tan problemática. Bueno, salvo si pasamos por alto que los protagonistas se llevan 20 años de diferencia. He de admitir que la verdad es que la premisa en cuestión sí es interesante. O sea, yo me pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían en el lugar de la protagonista? Aquí les pregunto,
¿qué hubieran hecho ustedes? No lo sé, más allá de eso, creo que es una película que no me ha parecido terrible en lo absoluto, pero sí me pareció un tanto insípida. Me parece que la escritura es muy floja, y no porque la película necesitara ser muy compleja, pero sí me hubiera gustado que construyeran mejor pues muchas cosas. Entre eso yo creo que la relación de los personajes, y hay bastante química entre los protagonistas, pero es porque realmente los actores son muy buenos y están haciendo muy bien su trabajo, no necesariamente porque tuvieran un buen guión. Me parece que hay buenos cimientos en las motivaciones de estos personajes, y hay una muy buena exploración de lo que es retratar a una madre soltera en sus años 40, el cómo experimenta mil emociones al mismo tiempo y el por qué se ve atraída hacia este joven en primer lugar. Pero me parece por su otro lado que le falta mucho de la construcción del personaje de Harry. O sea, como que yo dije, de verdad Nicholas Galitzine tiene muy bien estudiado a Harry Styles, porque a fin de cuentas pues es la persona en la que está inspirada este personaje, pero no hay tanta construcción en comparación al personaje de Annie Hathaway, y eso sí hace que se sienta un desequilibrio, por lo cual como que tampoco terminé de conectar con los personajes al 100%. La historia siento que desaprovecha ciertos puntos que hubieran sido interesantes de explorar, como tal vez justo ver más la perspectiva del personaje de Harry, perdonen que mencione Harry, pero es que no me acuerdo de su nombre, o llevar más allá algunas otras situaciones. Al final, desde mi perspectiva, se terminan yendo por un camino muy seguro, y no creo que sea un final que me haya agradado del todo, porque la verdad es que toda la esencia de la historia todo el tiempo me decía que había algo aquí que no era correcto. Pero bueno, de alguna forma te hacen pensar que sí lo es, y que esa clara diferencia de edad no pasa nada. O sea, claro que es como el gran problema de la trama principal, pero no importa. Creo que al final del día lo que hace que esta película triunfe, se podría decir, es que la verdad es que la trama sí es entretenida, y independientemente de lo que puedas llegar a pensar si es correcto o no, si es cuestionable o no la relación entre estos dos protagonistas, creo que es más que nada la chispa y ese toque picante que hay en la relación de estos dos lo que te hace decir, bueno, quiero saber qué pasa, me voy a sentar a terminar y saber qué pasa. Pero de ahí en fuera y en conclusión, creo que le hace falta muchísimo más desarrollo, sobre todo para que sea una película que sobresalga por sí sola, más allá del contexto de sí, es una fanfiction basada en Harry Styles. Creo que es muy difícil que se separe de ello. Lo que sí me gusta, repito, fue el desarrollo y el retrato del personaje de Annie Hathaway, que se me hace una interpretación muy buena, un retrato, un desarrollo de personaje bastante genuino, y eso me hace pensar que quizá justo este desarrollo fue lo que la orilló a aceptar este papel en primer lugar. Porque digo, si tienes a Annie Hathaway en el reparto, no hay forma de que sea mala película. Y no lo es, la verdad es que simplemente fue un esperaba algo mejor, pero aún así me entretuve. Las canciones son buenas. De hecho, yo creo que sí toman bastante inspiración de One Direction en cuanto como a la creación de estas canciones. Nada más que un detalle por ahí se les fue, pero One Direction no bailaba. One Direction no tenía coreografías, entonces tache ahí. La verdad es que no hay más desarrollo tampoco de personajes más allá de ellos dos, lo cual también es cierta lástima, porque tal vez sí hubiera sido mejor que les dieran más peso a otros personajes secundarios. Y hay cosas por ahí que digo, ugh, qué cringe. Hay situaciones bastante convenientes que de verdad dan mucho cringe, pero no me parece tan terrible. Digo, hay cosas peores. Y pues como les digo, para concluir la pregunta del millón, ¿vale la pena seguir adaptando novelas de Wattpad o de estas plataformas? Miren, es una pregunta complicada, porque yo en lo personal sí creo que hay muchos talentos y muchas historias buenas que merecen ser contadas y conocidas por el resto del mundo. Pero hay otras que, si bien no son malas como esta, o sea, realmente no me parece una premisa terrible, sí ponen sobre la mesa la carta de si realmente vale la pena o si simplemente es solo por popularidad. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo en lo personal no siento que es una premisa mala. Es una premisa con potencial, picante, divertida, entretenida, pero no siento que haya sido totalmente esencial y necesaria la idea de una película. Pero
Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto, no solo de esta película, sino de todo lo que pues comentamos aquí en el video. ¿Ustedes qué les parece? Sobre todo siento que esta generación en particular, o este pequeño segmento de personas que pertenecen a fandoms en particular, tal vez muchos estamos familiarizados con ese tipo de plataformas. Entonces a mí me gustaría saber en lo personal ustedes qué opinan acerca de pues estas adaptaciones que brincan de repente de una historia que solamente un pequeño sector de la población, un nicho conocía, luego ya se hace extremadamente famosa, ya se hace bestseller, se hace adaptación cinematográfica con Anne Hathaway de protagonista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente piensan que es necesario? Déjenmelo todo aquí abajo en comentarios. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.